Gloria a Dios. Bueno, bienvenidos de nuevo. Dios los bendiga. Hoy vamos a estar compartiendo un mensaje previo a la Navidad. Es un mensaje, creo yo, que vale la pena recordar porque es el mayor amor que Dios nos ha dado. Hoy vamos a estar viendo lo que significa el perdón, el arrepentimiento y la reconciliación con Dios. ¿Qué vamos a estar estudiando? El Salmo 51. Es un salmo del rey David. Y para este tema yo les quería preguntar, ¿qué significa para ustedes? Hoy vine con preguntas. ¿Qué significa para ustedes perdonar, arrepentirse y ser reconciliado con alguien? Paz. Puede ser. Amor. Cuando nos perdonamos unos a otros, cuando a través de ese perdón vuelve que la reconciliación unos con otros, pero para que pase todo eso tiene que haber arrepentimiento de una parte, ¿no? Bueno, hoy vamos a estar analizando estas palabras, perdón, arrepentimiento y reconciliación, pero nosotros, no unos con otros, sino nosotros con respecto a quién, a Dios. Vamos a ver cómo este perdón, este arrepentimiento y esta reconciliación que llega a nuestra vida, ¿qué sucede con una persona que es perdonada, reconciliada y que le llega al arrepentimiento? Es decir, cómo se ve una persona a la cual le llega esto: perdón, arrepentimiento y reconciliación. Vamos a leer el Salmo 51, dice así la palabra del Señor. 1. Ten piedad de mí, oh Dios, el rey David hablando. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender que dice sabiduría. Purifícame como hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tu camino y a los pecadores se convertirán a mí. Líbrame, Señor, de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, sobre mis labios y publicaré mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Hermano, vamos a ver un poquito el contexto de este pasaje. Este pasaje fue escrito por el rey David después de ¿qué? De sus grandes pecados. El rey David, aunque usted no lo crea, fue un gran pecador como nosotros.
¿Y cuáles fueron estos pecados que el rey David hizo para después escribir semejante salmo? Bueno, si usted conoce la historia, el rey David lo primero que hizo es no ir a la guerra cuando él tenía que haber ido a la guerra. Los reyes en esa época iban a la guerra. Bueno, el rey David no fue. ¿Qué fue el segundo pecado tan terrible que el rey David hizo en esta época que no fue a la guerra? Tuvo intimidad con Betsabé, que era la mujer de su general de guerra, Urías. No solo esto, sino también quedó embarazada, y no solo esto, sino que también mandó a matar a Urías, el rey David. Un hombre conforme al corazón de Dios, como dice la Biblia. Ahora, ustedes no se preguntaron por qué la Biblia nos muestra lo malo del hombre. Si ustedes leen la palabra de Dios constantemente, la Biblia no esconde las caídas del ser humano. Muestra sus pecados, muestra sus debilidades, muestra sus errores, sus caídas. Pero ¿para qué Dios nos muestra eso, hermanos? Para mostrar la grandeza de Dios. Para mostrar el amor de Dios, la misericordia de Dios a través de la dicha, del perdón, del arrepentimiento y de la reconciliación de nuevo con Dios. ¿Qué vemos, hermanos, en este salmo de David? Luego de sus grandes pecados, de sus grandes maldades, vemos que un sincero arrepentimiento, un dolor por lo que él había causado. No obstante esto, me gustaría dejar algo bien en claro, porque nosotros somos cristianos, así como el rey David, pero estamos en una guerra. Estamos en una guerra, en una lucha, donde nosotros nos esforzamos por crecer en santidad, donde nosotros nos esforzamos por crecer a la imagen de Jesús, apartarnos constantemente del mal, como nos enseña la Biblia, pero muchas veces vamos a caer en el engaño de nuestros propios corazones y en el engaño del enemigo. Así que todos tenemos que saber que la vida del cristiano no es perfecta, así como la del rey David. David hizo esta oración de arrepentimiento, de quebrantamiento, de dolor, pero eso no quiere decir que David no se siguió equivocando. Y nosotros tampoco. Nosotros vamos a seguir cayendo. Vamos a seguir experimentando esa angustia, ese dolor por haber ofendido a Dios. Y es algo que todos tenemos que saber, porque la perfección va a estar cuando Jesús vuelva. En esta vida somos soldados. Por eso la vida del creyente, la vida del cristiano, es una vida constante de arrepentimiento, de fe y de reconciliación con Dios. Vamos a ver lo que significa esta palabra arrepentimiento, para que usted entienda lo que significa arrepentirse. El arrepentimiento es un volverse a Dios. Es decir, yo iba por un camino completamente contrario y cuando me arrepiento me vuelvo a Dios. Pero no solamente eso, es un cambio de mente. Es un cambio de pensamientos. ¿Y cómo viene ese cambio de pensamiento y ese arrepentimiento en mi vida? Por una tristeza, por un dolor cometido, ¿por qué? Por nuestros pecados. Pero mediante la fe,
en la bondad de Dios y en su misericordia, este arrepentimiento produce ¿qué? Un cambio de vida. Produce frutos que le agradan a Dios. Así que vamos a analizar esta definición de arrepentimiento. Dijimos que es un volverse a Dios, es un volverse a Dios con un cambio de mente que se llenó de tristeza, que se llenó de dolor por haber ofendido a Dios. Es un volvernos a Dios cambiando nuestra manera de pensar gracias a la fe, a la bondad y a la misericordia de Dios. Y de tal arrepentimiento vemos en la vida de los creyentes una vida completamente y cada vez más transformada. ¿Por qué no vemos a veces arrepentimiento en la iglesia? ¿Por qué no vemos verdaderos creyentes a veces que siguen cayendo en los mismos pecados, en las mismas condiciones? ¿Por qué vemos creyentes que siguen luchando toda su vida con diferentes batallas? Y no sabemos porque, bueno, hay un motivo. El arrepentimiento muchas veces no se da en las condiciones que se debería dar. A veces yo con mi boca digo, sí, me arrepiento, ¿no? Pero en ocasiones estas palabras no son genuinas. Estas palabras no son verdaderas. ¿Y por qué? Porque nos arrepentimos con las razones incorrectas. A veces nos arrepentimos solamente por la presión externa y social ¿de qué? De la iglesia o de los que me conocen. Donde yo como cristiano se espera de mí que yo viva de cierta manera y que si no lo hago tengo que arrepentirme. Bueno, este tipo de arrepentimiento no sirve porque muchas veces los cristianos lo hacen de manera forzada por la presión de lo que dirán el resto de la iglesia o de aquellos que me conocen. A veces solo nos arrepentimos para evitar consecuencias en nuestra vida. Sabemos que el pecado trae muerte, trae dolor, y a veces nos arrepentimos para no cosechar las acciones malas que hicimos. Dejamos de hacer cosas porque sabemos que nos van a traer consecuencias. Pero lo que nosotros vemos en este pasaje es el verdadero arrepentimiento que produce cambio, que produce fruto, que produce un volverse a Dios verdaderamente. Este arrepentimiento no tiene que ver ni con lo que piensen los demás, ni por las consecuencias de mis pecados, sino que este arrepentimiento que vemos en el rey David es un arrepentimiento donde él sabe que Dios está presente en su vida, él sabe que Dios está mirándome en todo lo que hago y que es a Dios a quien he ofendido con mis maldades y mis pecados. El arrepentimiento que produce fruto, que produce un volverse a Dios verdadero, no es horizontal unos con otros pensando qué dirán o qué dirá la iglesia, sino que es a Dios al que hemos ofendido, es a Dios y al amor de Dios al que hemos hecho daño. Hermanos, si esta visión en nosotros como cristianos no existe, si en nuestros corazones no hay dolor porque hemos ofendido a Dios, no hay dolor por nuestros pecados o por nuestras faltas, cuando nadie nos mira, cuando nadie nos ve, no hay un verdadero arrepentimiento de nuestras maldades, un volvernos hacia Dios, algo está pasando en nuestra vida cristiana. El pecado nos ha endurecido
Y ese arrepentimiento termina siendo un arrepentimiento defectuoso, un arrepentimiento que no es real, un arrepentimiento que no existe. No estamos viendo que hemos ofendido a Dios. No estamos viendo que hemos ofendido el amor de Dios en la cruz. No estamos viendo que hemos ofendido el dolor de Jesús muriendo por nosotros. ¿Qué vemos en la vida de David? Un hombre golpeado, un hombre que dolido, confrontado por sus pecados, entristecido, se duele por lo que él hizo, mandar a matar a su mejor amigo, robarse a su mujer, no ir a la guerra cuando tenía que ir, y vemos un hombre confrontado por Dios por esos pecados. ¿Y qué es lo primero que él dice? Salmo 51:1. ¿Qué es lo primero que él dice? Ten piedad de mí, ¿qué? Oh Dios. ¿Qué es, hermano, lo que el rey David está diciendo? Señor, yo reconozco mis rebeliones, pero ¿delante de quién? Delante de Dios, porque es a Dios a quien he ofendido. Dice el versículo 3 y 4, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo, Dios, he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y teniendo por puro en tu juicio. ¿Se fija la gran diferencia entre esto y decir: ¿qué va a decir el pastor? ¿Qué va a decir la iglesia? ¿Qué va a decir mi hermano? ¿Qué va a decir el vecino? Hay una gran diferencia del por qué nos tenemos que arrepentir. El primer arrepentimiento debe estar dirigido a Dios. Y la pregunta que Dios nos hace hoy: ¿estamos viviendo nosotros con este dolor, con este gemir por nuestros errores? ¿Estamos viendo delante de Dios que estamos ofendiendo al Dios que dio su vida por nosotros? Todos los días, hermanos, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude en nuestras caídas y que podamos ver que hemos ofendido a Dios. Pero esta visión no se queda ahí. El regalo de Dios no se queda ahí, porque Él no se queda mostrándonos solamente nuestras maldades, que por amor lo hace para sacarnos de ahí, porque es el motivo por el cual nos estamos destruyendo, sino que a pesar de que Él nos trae esta tristeza, también trae que otra visión, que podamos apreciar la fe, que podamos apreciar la gracia, que podamos venir delante de Dios, como hizo el rey David, a pedir perdón por nuestras faltas y ofensas. El arrepentimiento no es solamente darnos cuenta de las caídas y de los errores que cometemos todos los días, sino también que es un cambio de mente, sabiendo que el Dios de amor, el Dios de misericordia, el Dios que dio su vida por nosotros, está ahí para limpiarnos, para perdonarnos, para reconciliarnos nuevamente con Dios. Cuando nosotros estamos, hermanos, en esas caídas, en esas faltas, como el rey David, sintiendo ese dolor por nuestras maldades, no tenemos que quedarnos ahí. No tenemos que quedarnos con esa carga, no tenemos que quedarnos con esa angustia. Tenemos que salir de ahí. Tenemos que aprender a arrepentirnos. Pero el arrepentimiento solo no basta, sino que tiene que ir acompañado con la fe en nuestro Salvador Jesús. Sabemos que hay algo que
hicimos mal, sabemos que hay algo que hemos tropezado, pero también sabemos que la cruz nos espera del otro lado. No va a haber un verdadero arrepentimiento, un verdadero cambio en nuestra vida si no aprendemos esta regla: arrepentimiento, fe y reconciliación. Porque a través del arrepentimiento nosotros confesamos nuestros pecados y por la fe en Cristo recibimos ¿qué? El regalo del perdón. ¿Sabías que Dios te perdona todos los días? ¿Sabías que todos los días ofendes a Dios en algo? Ni siquiera te das cuenta. Dios está ahí constantemente con gracia, con perdón, con reconciliación. Toda obra de Dios en nuestra vida, hermanos, empieza con la palabra arrepentirnos. Y continúa nuestra vida cristiana para salir de ese pozo con fe en Jesús y recibir el perdón. ¿Por qué? Porque tenemos confianza en nuestro Salvador. Tenemos confianza en la misericordia divina. Esto produce un verdadero cambio. Bondad, amor, perdón, sobre no solo lo que me equivoqué, sino que también Dios me va a dar el poder para poder salir de esa lucha en la cual muchas veces recaigo y recaigo y recaigo. Salmo 51, desde el 4 al 8, dice: contra ti solo, oh Dios, he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, borra mis rebeliones. Fíjense que el rey David no solo estaba arrepentido verdaderamente porque había ofendido a Dios, sino que había perdido algo: el gozo y la alegría. Porque después sigue diciendo: Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. David estaba en este estado de arrepentimiento, caído, dolido por sus pecados y había perdido el gozo, la alegría. Y eso nos pasa a nosotros, hermanos, cuando pecamos contra Dios. Cuando vivimos en hábitos contrarios a Dios. El gozo y la alegría se pierden cuando vivimos en actos contrarios a la voluntad de Dios. Nuestro gozo en el Señor va a ser afectado y lo que vamos a querer hacer en ese estado de caída, cuando nosotros caemos en nuestros pecados, y en ese dolor es querer taparlo con algo. Por eso esta enseñanza es muy importante, porque cuando estamos en nuestras caídas, en nuestros dolores por culpa del pecado, tenemos dos opciones. O corremos a Dios en arrepentimiento, o nos quedamos en ese estado y lo vamos a querer tapar, o con más pecado, o con las cosas ¿de qué? De este mundo. Ese hueco espiritual que queda cuando nosotros caemos en nuestras maldades tiene que ser cubierto por algo. Y el único que lo puede llenar es el amor de Dios. Fíjense que hay un dolor del rey David, una tristeza que viene de parte de Dios. Dios te va a hacer que te des cuenta que hay algo que estás haciendo mal. Él trae a nuestras vidas esta angustia, esta tristeza,
¿Para qué? Para que no te quedes ahí, para que sintamos el peso del pecado. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de amor. Dios es como un padre que nos cuida, que no quiere que te sigas lastimando. Por eso nosotros aprendemos que estamos en guerra. Nunca se preguntaron por qué hoy estoy mal y hay días que estoy bien. Hay días que estoy lleno de euforia, lleno de gozo, que tengo ganas de hacer las cosas de Dios, y hay días que no. ¿Qué es eso? ¿Psicológico? ¿Mental? No. Es Dios que te está hablando. Porque caíste en desobediencia. Hay algo que no estás haciendo bien, hay algo que te equivocaste. Y Dios te quiere sacar de ahí. Dios te quiere sacar ahí. Y Dios se va a encargar de mostrártelo para que no sigas viviendo cómodamente en el barro. Para que salgas de ahí. Hermanos, el creyente no puede estar alegre. El creyente no puede estar gozoso con una vida contraria a Dios. El creyente no va a estar alegre ni gozoso cuando en nuestra vida haya mentiras. El creyente no va a estar alegre y gozoso cuando tenga envidia, cuando tenga celos, cuando hable mal de otra persona, cuando tenga ira, cuando tenga enojo. El creyente no va a tener gozo. Y aunque estas cosas nos pueden afectar, porque estamos en una guerra, nadie está exento de caer en alguno de estos pecados y en otros más. El Espíritu de Dios nos hace sentir el dolor. Nos hace sentir la tristeza de nuestros errores. Y eso se llama convicción ¿de qué? De pecado. Esto nos va a suceder hasta que Jesús nos vuelva a buscar. Esa de mentira del diablo, de que en este mundo vos podés vivir con una paz y un gozo completo, no la van a encontrar nunca. Porque esa paz y ese gozo eterno está preparado para cuando Cristo vuelva, resucite nuestros cuerpos de pecado y tengamos un cuerpo como en el de Él. En este mundo vamos a tener aflicción. Vas a sentir las consecuencias de tus maldades, pero también vas a tener una puerta para venir a salir de ahí. Por eso la vida del creyente es una vida de arrepentimiento, de perdón y de reconciliación con Dios toda su vida, constantemente. Pero hermanos, esto no va a suceder hasta que Jesús nos vuelva a buscar. Y cuando esto pase, cuando sientas en tu corazón, sientas el dolor del pecado, te sientas quebrantado por el peso del pecado, tenemos que saber, hermanos, que en ese estado de caída, cuando el cristiano está en ese estado, es donde más tenemos que estar atentos, porque el diablo va a venir a querer meterte mentiras en tu corazón. ¿Cuál es la mentira? Que el diablo te mete cuando caemos en nuestros pecados y sentimos lejos a Dios, como si no estuviera. No hay ninguna esperanza para vos. Ya Dios no te ama. Ya Dios no te puede perdonar. Ya Dios no te recibe. Mirá otra vez lo que hiciste. Mirá otra vez dónde caíste. Vos que te decís cristiano, mirá vos que sos pastor. Vos que tenés que dar el ejemplo. Mirá cómo caíste de nuevo.
mirá lo que dijiste, y el enemigo nos quiere cargar con culpa, quiere llenar nuestros corazones, nuestra vida con vergüenza, con culpabilidad. Y si el diablo logra que creas esa mentira, te vas a terminar escondiendo de Dios. Te vas a terminar alejando de Dios porque vas a querer cubrir tu culpa, tu vergüenza con otras cosas. El otro día hablábamos con un chico que creo Dios que va a venir próximamente. Y yo le decía, yo sé por qué vos no querés venir a la iglesia. ¿Por qué? Me dice, porque no te sentís digno. Y se largó a llorar desconsolado. La mentira del diablo. Que vos no sos digno de venir delante de Dios, pero Cristo pagó tu deuda. Adán, cuando pecó, ¿qué hizo? Se escondió. Se apartó de Dios. Pedro, cuando negó a Jesús, ¿qué hizo? Quiso volver a su antigua vida, volver a pescar. ¿Qué hizo? Se escondió. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos vivido esto? A mí me pasó. A mí me pasó muchas veces. Pero Dios dice, no te quedes ahí, porque para eso yo nací. No te quedes ahí, porque para eso yo morí en una cruz. No te quedes ahí, porque para eso yo di mi vida, mi sangre, para que en ese momento, cuando nos sentimos hundidos por la presión del pecado y de la caída, no vayamos a cualquier lado, no vayamos a este mundo a buscar tapar esa culpa, sino que vengamos corriendo ¿a quién? A Dios. Porque en Dios que hay perdón, hay misericordia, hay provisión para el pecado. Y también estamos nosotros, la iglesia, donde constantemente nos vamos a buscar, porque caemos en el engaño del enemigo, dejamos de venir por la culpa. Y ahí está la iglesia también. Otros que hacen ante el dolor del pecado y de la falla, no corren a Dios en arrepentimiento y fe, sino que deciden vencer esta caída con una vida más religiosa. Caemos en pecado, sentimos el dolor y la tristeza de nuestras maldades y en vez de correr a Dios a decir, Señor, te he ofendido, te pido perdón por mis pecados, limpiame, salvame, nos quedamos ahí en ese dolor y lo queremos tapar con una vida más religiosa. Tengo que venir más a la iglesia, tengo que leer más la palabra de Dios, tengo que salir a predicar el evangelio. No vas a salir de esa culpa, de esa angustia que sentís de esa manera, y tampoco vas a vencer el pecado de esa manera. ¿Cómo se sale de ese estado de angustia, de tristeza, y cómo se lucha contra el pecado? Arrepentirnos cada vez más de nuestras maldades y confiar en la misericordia de Dios. Confiar en la provisión de Dios. ¿Qué es lo que hizo el rey David ante sus maldades? Vino a Dios y confió en la misericordia. Fíjense, David ofendió a Dios, le hizo un daño, ¿no? El pecado es una ofensa contra Dios. Es como cuando nosotros nos hacen algo, nos sentimos ofendidos. Cuando nosotros pecamos, Dios fue ofendido. Dice que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Dios está en todo su derecho de destruirnos por una mentira, por una mala palabra. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Dios se sintió ofendido, está en todo su derecho de ejecutar su juicio contra nosotros. Pero ¿qué hace Dios?
el amor y la misericordia de Dios en Cristo Jesús siempre nos reciben. Siempre nos perdona. Cuando alguien nos lastima a nosotros, ¿nosotros qué? Nos sentimos ofendidos. Y muchas veces queremos que esa persona pague el daño que me hizo. Vos me lastimaste, vos me dañaste, vos me arruinaste la vida, yo quiero que vos pagues por lo que me hiciste. Bueno, ¿qué es el perdón? ¿O qué debo hacer para perdonar esa situación? Tengo que sacar del medio un obstáculo que me impide perdonar. ¿Cuál es ese obstáculo? Yo quiero que pague por lo que me hizo. ¿Por qué no podemos perdonarnos unos con otros? Porque hay un obstáculo en el medio. Yo quiero que pague lo que me hizo. Pero cuando yo decido perdonar, saco de en medio ese obstáculo y lo cambio ¿por qué? Por amor. Un amor que sufre. Un amor que absorbe esa deuda. Un corazón que tenga tal bondad que pueda absorber la ofensa que me hicieron. Y yo así pueda perdonar y vencer el mal con el bien. Eso es el perdón. Dios nos perdona así nuestras ofensas. Dios quita de en medio el obstáculo que había y lo pone a Cristo Jesús en medio nuestro y Él despliega su amor. El amor de Cristo absorbe nuestros pecados, nuestras ofensas contra Dios y en vez de castigarnos, nos sana. En vez de destruirnos, nos recibe. Por eso Dios nos pide a nosotros, la iglesia, esa clase de amor. Porque el amor que nosotros tenemos es de Dios, no es nuestro. Nosotros tenemos que aprender a absorber a través del amor de Dios la ofensa que me hicieron. Por eso la Biblia siempre dice, hagan el bien. Amen a quién, a sus enemigos. No paguen mal por mal, sino que venzan el mal siempre, siempre haciendo el bien, así como yo perdono sus ofensas todos los días y los recibo con amor y con misericordia. Ese mismo amor tenemos los verdaderos creyentes. Por eso Juan concluye, el que no ama a su prójimo no conoce a Dios. Porque este amor es sobrenatural. Es un amor que tiene la capacidad, como tuvo Jesús, de absorber la maldad. Por eso Jesús nunca, ¿qué dice? Habló en contra de sus enemigos. Nunca dijo nada. Él pudo absorber el daño, el juicio, el infierno que nosotros merecíamos y se entregó en una cruz por nosotros. Esa clase de amor, hermanos, es lo que quiere Dios para la iglesia. La misericordia de Dios, la benevolencia de Dios es tan abundante para con nosotros que puede absorber mis pecados, puede absorber tus pecados y puede absorber ¿qué? El pecado de todo el mundo. Para aquel que verdaderamente se arrepiente y cree lo que hizo Jesús por nosotros. Este es el regalo de Dios para nosotros. Este es el regalo que nos sana todos los días. Este es el regalo que quita la carga de nuestro ser interior todos los días. Esto es lo que produce sanidad en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu todos los días. El arrepentimiento
en oración, el pedir perdón delante de Dios y el volver a reconciliarnos con Él todos los días. Así que cuando estés caído por las cargas de tus pecados, lo vas a sentir. Vas a experimentar esa angustia, esa tristeza. Cuando estemos arruinados, hermanos, por nuestras maldades, por todas las cosas que hemos hecho en desobediencia contra Dios, vení a Cristo. ¿Qué te hace levantarte todos los días? ¿Qué te hace comenzar de nuevo? ¿Qué te hace hoy que estés sentado en este lugar? ¿Cuántas cosas hemos hecho en contra de Dios? Y muy graves, dignas de condenación, dignas de muerte. ¿Qué te hace levantarte y empezar de nuevo? ¿Qué te hace, hermano, seguir adelante? ¿Qué te hace hoy estar sentado acá a pesar de tantas maldades que hiciste en tu vida delante de Dios? Lo que nos hace seguir adelante, lo que nos hace levantar todos los días, lo que nos hace decir tengo que seguir, es el amor, es la misericordia de Dios. Que crea en nosotros, en nuestros corazones, cosas nuevas todos los días y nos lleva a ver a lo lejos a un Padre que está esperando a su Hijo que venga todos los días a su presencia, un Dios que nos espera para limpiarnos todos los días de nuestras maldades, de nuestras caídas, de nuestros pecados y seguir adelante todos los días hasta que Él me vuelva a buscar. Amén. Hermano, con esto terminamos.